IlustraPro, el podcast de Ilustrando Dudas. El espacio sonoro que te brinda información y asesoramiento sobre la profesión de la ilustración. ¡Y buen rollo! Por IoBru. Muy buenas IlustraPros, ¿cómo estamos? Bienvenidas, bienvenidos al programa de hoy. Madre mía, lo que me ha costado llegar hasta aquí para poder emitir. Jolines, he empezado el día en Barcelona y lo he terminado en casa, pero lo quería dejar emitido esta mañana a primerica hora y nada, no ha habido manera. En fin, no pasa nada, vamos a respirar para que me ponga aquí bien presente, para que vosotros os pongáis también bien presentes, aterricéis y podáis disfrutar a tope del programa de hoy, que además sé que os va a encantar. Así que vamos allá. Vale, mucho mejor, mucho mejor. Que he ido todo el día ahí a retortero porque como he tenido un día de movimiento, que a mí me encantan estos días a pesar de que cansan mucho, pero me encantan porque generalmente pues puedo trabajar mientras viajo y me suelo concentrar bastante. El caso es que iba en el tren y bueno, pues no tenía mucha cobertura, así que me he estado peleando ahí un montón todo el rato y al final he desistido, he dicho, vale, a tomar por saco. Porque hoy es el último día, son las últimas orillas en las que la gente se va a poder apuntar al curso Soy Ilustrador y ahora qué, ya lo estamos cerrando, entonces pues enviando los últimos avisos, todas esas cositas, preparándolo todo, porque bueno, una cosa muy emocionante que estoy viviendo es que por fin estamos haciendo el gran cambio, ¿no? La gran evolución de poder hacer el delivery del curso, es decir, entregar el curso a través de una plataforma de escuela online hecha y derecha donde vas a entrar con tu usuario y tu contraseña y vas a poder ver tus clases y vas a poder ver por dónde te quedaste y descargarte tus ejercicios y verlo desde el móvil y desde la tablet y desde el ordenador, de todas partes, y que sea súper cómodo, que la experiencia sea súper fácil, porque bueno, pues ya sabéis que a mí me gusta intentar hacer las cosas lo mejor posible y hacía mucho tiempo que quería hacer esto y ha sido un gran dolor de cabeza, pero un gran reto, pero estamos ahí en equipo currando, Lina, Saúl y yo como campeones y bueno, pues dentro de 2 días vamos a comprobar qué tal funciona, así que ataca estoy. Bueno, antes de contaros un poquito de qué vamos a hablar hoy, os cuento de qué iba el último programa. El último programa se llama Descubre quién eres y alinea tu carrera de ilustración contigo. Este programa hacía mucho tiempo que quería hacerlo, hablar de lo fundamental que es que cuando hagamos este proceso de profesionalización hacia la ilustración no perdamos de vista quiénes somos, al contrario, que exploremos e indaguemos en nosotros mismos, porque solo si nos vamos conociendo mejor vamos a saber qué podemos aportar al mundo, ¿no? Entonces, este último programa está ligado a un post que publiqué con varios test y recursos para poder conocerte y alinear mejor tu carrera y creo que fue muy interesante. Creo que a la gente le gustó mucho, así que ya sabes, después de escuchar este programa, al anterior, si todavía no lo escuchaste. Y ya sin más, te cuento con quién vamos a hablar hoy, porque hoy hay invitada, además es muy interesante porque vamos a hacer doblete. Acabamos de publicar una de nuestras entrevistas, no sé si lo sabes, pero algo que me encanta hacer siempre que puedo es ir en persona a los estudios o a las casas de exalumnos que después de un tiempo, ¿no?, de currárselo un montón, de seguir avanzando y tal, pues eso, han ido teniendo éxito. Entonces me encanta compartir su recorrido haciéndoles una entrevista hecha y derecha en profundidad, que nos cuenten un montón de cosas, porque de la experiencia de cada uno se aprende una barbaridad.
El caso es que yo sentí que con Ilu la entrevista no daba para todo lo que yo necesitaba, así que la he invitado a que nos siga contando cositas. Así que sin más, con ella os dejo. Muy buenas, Ilu, bienvenida al podcast, por fin. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Un súper placer, además mola porque esto es algo nuevo que estamos haciendo, porque te iba a decir que te presentaras, que nos contaras sobre ti y tal, pero es que estamos haciendo coincidir este programa con una súper mega entrevista que te hemos hecho que está publicada al mismo tiempo que este programa, así que si la gente quiere saber bien de ti, por favor, iros a escuchar, no, a ver la entrevista. Igualmente comenta un poquito quién eres, cuéntanos a qué te dedicas para que la gente que todavía no sabe, que muy mal si no saben quién eres, pues te ubiquen. Bueno, pues soy Ilu Ros, soy ilustradora y bueno, vivo en Madrid desde hace 2 años, soy de Murcia y llevo ya unos años intentando dedicarme a la ilustración, últimamente ya dedicándome más profesionalmente. Y bueno, yo empecé con Ilustrando Dudas, así que aquí estoy. Y estás on fire últimamente, además, porque poco después de que fuéramos a verte a tu casa estudio súper bonito, tu rinconcito ahí, Guardilla, te fuiste de tour, ahí de aventura. Sí, bueno, en realidad es que llevo un poco de tour desde que salió mi último libro es Federico, es un libro sobre Federico García Lorca, sobre la vida y obra de Federico García Lorca, y en realidad salió en mayo y llevo prácticamente de tour desde entonces. Paramos en verano, pero bueno, sí que han ido surgiendo cosas prácticamente casi todas las semanas. Pero ¿y cuando haces tour lo haces como del tirón o vas volviendo a casa? No, voy volviendo a casa. En modo música rockera. No, esto al final yo creo que depende un poco de cómo vaya funcionando el libro, ¿no? De cómo te vayan llamando a lo mejor las librerías. Ahora mismo seguimos porque las ferias del libro, que se supone que se hacen antes del verano, han pasado a después del verano, al otoño. Entonces por eso sigo, pero en principio ya la promoción de Federico había terminado. Pero bueno, como el libro va bien, pues la editorial sigue recibiendo como... Bueno, que lo van pidiendo libreros así, ¿no? Y sigo haciendo cosas, sí. Bueno, antes de meternos en materia de, por ejemplo, porque la gente estará diciendo, hostia, qué guay, ¿no? Que hayas lanzado un libro que esté funcionando de puta madre y que pues te estés yendo por toda España por ahí a promocionarlo y tal. Pero vamos a volver un poco al principio, ¿vale? Porque hemos decidido que esta entrevista va a ir muy a lo concreto porque todo el recorrido y toda la experiencia de Ilu la vais a poder ver y escuchar en la entrevista que tenemos en Ilustrando Dudas. Entonces yo lo que quería era poder profundizar un poquito más sobre la experiencia de que te propusieran, porque tú has tenido ya la experiencia de hacer 3 libros y a mí sobre todo me interesa a partir del segundo, ¿no? Que fue pues cuando has podido hacer un libro como más tuyo, más libre, ¿no? Sí. Y claro, aunque en la entrevista lo comentamos, pero ¿cómo es el que de repente alguien te diga, tienes un proyecto, o sea, me gusta tu trabajo, ¿tienes algún proyecto por ahí que quieras publicar a ver si resulta interesante y llegamos a un acuerdo? Lo primero, el tema de contactar era una editora, ¿no? ¿Es editora? Sí, es una editora, sí. Claro, o sea, hablar con una editora que siempre nos da un yuyu que te cagas. Sí. Y que te diga eso de, ay, pues he visto tu trabajo y me encanta, ¿tienes algún proyecto? ¿Y qué le planteas? ¿Cómo se lo planteas? Sí, bueno, esto surgió con la que es ahora mi editora, que es una editora de Lumen, y ella me contactó por medio de Instagram, ¿no? Había visto mi trabajo y pues me dijo que le gustaba y que si tenía algún proyecto que le gustaría verlo. Pues sí, lo que has dicho, lo primero es el miedo ese de decir, ¡ah, me está hablando!, ¿no? O sea, y ahora tengo que contestar. Claro. Y ya cuando, ella me dijo que le mandara un email y ya pues me llamó por teléfono y hablamos un poquito. Yo no tenía ningún proyecto, ¿no? Pero era como un poco lo que había estado esperando, ¿no? Hasta ese momento. Claro. Yo había estado intentando hacerme mi portafolio, hacerme como un perfil, ¿no? De ilustradora. Intentándolo no, o sea, lo estaba haciendo, claro. Lo que pasa es que, en ese momento yo sí que pensaba que lo estaba intentando, ¿no? Un poco ese miedo a verte, ¿no? Como síndrome. Como profesional, sí. Pero bueno, ella me contactó, yo no tenía ningún proyecto, pero tenía claro que por lo menos lo tenía que intentar.
con todos mis miedos y todas mis cosas, ¿no? Sí que quiero dejar claro que en ningún momento dije, sí, lo hago, me invento un proyecto, ya está. No fue así. Yo iba todo el tiempo a cojonati. Pero bueno, sí, empecé a pensarlo y al final surgió la idea de cosas nuestras. Sí que al principio no era exactamente lo que luego fue el libro, ¿no? Esa idea era una idea que luego fue evolucionando, pero... Pero ¿y cómo se lo presentaste, por ejemplo? O sea, ¿cómo acotaste? Porque ya solamente parir la idea cuesta un montón, como explicabas en la entrevista, pero ¿cómo se lo presentas, no? ¿En qué formato? ¿Qué le mandas? Mira, yo lo primero que le mandé fue como una idea descrita en un par de páginas, ¿no? Estoy pensando hablar sobre tal, un poco bueno, el libro es una conversación intergeneracional entre una abuela y una nieta, que son mi abuela y yo, y todo está ligado por medio de las cosas que a las dos nos gustan, que eran como la música, ¿no? Entonces, la copla tiene mucha importancia en el libro porque era la música que le gustaba a mi abuela. Entonces, a partir de ahí, esto yo no lo tenía pensado. Yo tenía pensado que iba a ser un libro, bueno, la idea que tenía era sobre copla. Entonces le empecé a hablar de eso. Le hice un par de páginas hablando de lo que a mí me interesaba de la copla. Pero aún no surgió la idea de mi abuela. Cuando hablé con ella por teléfono me dijo que bueno, que tenía que darle una vuelta, que le parecía interesante, pero que no veía dónde estaba la historia, ¿no? Esa narrativa, porque ella lo que quería era una historia, no un libro contando como la historia documental. de la copla. Claro, sí. Entonces ya lo siguiente que ya le envié sí que fue, ya había hecho yo la reflexión previa de que yo lo que quería hacer era hablar de mi relación con mi abuela y a través de eso se hablaba de la copla. Me puse a trabajar y sí que mira, lo que yo presenté, que es con lo que yo también ya me aclaré la cabeza de cuál era mi proyecto, ¿no? Que era al final era lo que yo necesitaba, ¿no? Sí. Me acuerdo que una vez que hablé con ella por teléfono, ella me dijo, tú tienes que poner a escribir y ponte a escribir y a ver lo que te va saliendo, ¿no? Porque es verdad que empiezas a pensar muchas ideas, pero a veces nos quedamos en todas esas ideas de todos esos proyectos de cosas que queremos hacer, pero no las ponemos en el papel. Sí, claro. Sí. Hay que empezar a escribir o a dibujar para verlo, para ver cómo funcionas tú en ese trabajo. Y lo que me hice fue, primero, hice una página como en la que yo desglosaba cuáles eran los temas principales del que yo quería que tuviera el libro, ¿no? Como los temas transversales, ¿no? Claro. Que iban a estar en toda la historia. Sí, temas principales, temas secundarios, ¿no? Como el cambio generacional de las mujeres en España, la idea de la copla como algo subversivo, yo qué sé, todo ese tipo de cosas. ¿Cuáles eran los personajes principales? ¿Cómo eran los personajes? El tono que quería que tuviera, ¿no? Tiene un tono como... bueno, hay costumbrismo, pero hay cierto tono de humor, ¿sabes? Así. Íntimo, porque era una conversación entre una abuela y una nieta. Todo esto me lo hice, pero nada, una página. Y luego una descripción de un resumen. Esto lo había visto yo... Bueno, yo es que yo estudié Bellas Artes y Comunicación Audiovisual. Entonces, en Comunicación Audiovisual, cuando hacíamos los trabajos de hacer un guión, esto, por ejemplo, se hace mucho, ¿no? En guión cinematográfico, y es un resumen absurdo de una abuela y una nieta están en una casa de campo y la nieta mira una cosa en el móvil y entonces sale Rosalía y de Rosalía liga con la Piquer y le pregunta a la abuela, ¿tú conocías a la Piquer? De ahí sale una conversación entre una abuela y una nieta sobre la música que les gusta y la nieta va descubriendo cuáles son sus raíces. Eso es maravilloso. Pero eso es un resumen que al final tú dices, esto puede haber muchas películas, muchos libros, muchas cosas que vayan sobre eso. Es como muy simple, pero es lo que a ti te va a hacer mantener el foco todo el tiempo. Yo constantemente te pierdes mucho a lo largo de hacer un libro, ¿no? Vuelves a esa página y ahí es donde tú lo tienes. Claro, ¿no? Perdona que te interrumpa, pero aquí me acaba de surgir el formato. ¿Lo ponías tú? ¿Era completamente libre o la editora te dijo que más o menos tenías que entrar en ciertos formatos o en ciertos rangos? Te lo digo porque, claro, tú puedes estar intentando concretar y que luego lo que tú plantees pues no cuadre con el formato de edición. Sí, a ver, el libro, bueno, yo le había preguntado a ella y ella me dijo que necesitaba un libro de unas 160 páginas. Era lo que más o menos estaban publicando, ¿no? Como libros parecidos, ¿no? En Gráfica Lumen. Entonces... bueno, ya contando con eso, ¿no? Y más o menos yo miré los libros que tenían publicados de Gráfica Lumen, pues libros de María Gese, de Agustina Guerrero, ¿sabes? Y entonces un poco ver cuál era más o menos el formato. Y bueno, me hice esa página como de resumen de ideas principales y luego un guión
en el que yo tenía texto ya bastante elaborado o prácticamente terminado, y con anotaciones de cómo iban a ser, para que se pudiera imaginar mi editora cómo estaba yo planteando o lo que se iba a ver cuando, ¿sabes? Texto y imagen, pero en modo guión. Y luego hice un storyboard y aparte unas páginas acabadas. Muy que luego bien, esas páginas se pueden cambiar, ¿no? Pero sí que para que ella viera cuál era la parte gráfica, cómo iba a ser esa parte que es como más de cómic, cómo iban a... Sí, eso te iba a preguntar porque una cosa que tienes, o sea, una manera de trabajar muy interesante que tienes tú es que mezclas varios recursos narrativos del cómic en libros que son pues más de ilustración, ¿no? Entonces metes como muchas viñetas, muchos movimientos temporales dentro de una misma página, ¿no? Cositas así. Entonces, claro, es verdad que si por mucho que tú escribas un guión sobre cómo van a ser las imágenes, son difíciles de imaginar. Sí, este tipo de cosas muchas veces pensamos que tú te lo imaginas o lo escribes y piensas que lo tienes claro. Lo primero es el salto de que luego cuando te pones a hacerlo no está tan claro. Y luego, por supuesto, la otra persona no lo va a entender así. Entonces sí que hice unas páginas definitivas en las que había el texto tipografiado con ilustración, como son algunas, y luego otras en las que había esa parte como más de cómic con texto manuscrito, para que ella viera cuáles eran las diferencias. Y eso fue el proyecto que yo le presenté, pero eso fue como 3 meses después de haber hablado con ella, o 4, ¿sabes? Claro, porque eso te iba a preguntar, o sea, esto es un currazo de concreción de proyecto, cuando todavía no habíais pactado si el proyecto iba a salir o no, en qué condiciones, por qué dinero, etcétera, etcétera, imagino. Entonces tú imagino que sería un dilema, bueno, no dilema porque es una gran oportunidad, pero decir, voy a invertir un mogollonazo de tiempo en estrujarme el cerebro y en currar, supongo que porque si no sale el proyecto con ella, pues es un proyecto que tengo y puedo plantearme a lo mejor darle salida por otro lado, ¿no? ¿Tú cómo lo pensaste? Sí, al principio sí que, bueno, piensas todas esas cosas, pero yo tenía muchas ganas o sea, al final era la oportunidad que estaba esperando, entonces tenía que probarme, ¿no? Y también probar yo, ver si podía hacerlo. Sí que es verdad, pero yo, por ejemplo, sí que hablé con ella un par de veces por teléfono, en las que ella, por ejemplo, me dijo esto de ponte a escribir, o la historia al final tiene que tener una universalidad para que se entienda, para que cualquier persona pueda entender qué es lo que está pasando, o que haya una narrativa. Entonces, esas cosas que ella me fue diciendo sí que me dejaron claro más o menos qué era lo que ella... iba buscando, lo que ella iba buscando, ¿no? Que podía publicar Lumen. Pero aún así, conforme yo fui trabajando personalmente en el proyecto, yo me fui dando cuenta de que ese proyecto era como que yo iba acotándolo todo y todo iba formando parte de un todo, ¿no? Se iba cerrando el círculo, ¿no? Ya todo tenía sentido. Entonces, ya no me costó trabajo seguir, porque cuando yo le envié ese email a ella diciendo, este es el proyecto que te dije hace 2 o 3 meses que iba a trabajar, aquí está, yo ya estaba segura de que... Claro. De que sabías lo que querías hacer y que lo podías hacer, y que, ¿no?, si ella me decía que no, yo ese proyecto lo iba a llevar a otra editorial o se lo iba a proponer a alguien, porque sí que era algo en lo que yo ya confiaba, ¿no? Ya había trabajado muchísimo en él y me había convencido a mí, que era la primera que tenía que convencer. ¡Qué guay! Oye, qué guay, porque que tú realmente o sea, porque mola que ella te hizo cierta edición también, y te fue orientando a pesar de que tampoco sabía que iba a salir de esta propuesta, porque claro, también qué gusto que alguien que no te conoce de nada, sin saber muy bien qué puedes llegar a sacar, porque nunca ha visto un proyecto de libro tuyo como necesita, pero que sí que crea que es posible esa evolución, porque probablemente con lo que le presentaste de 2 páginas pues estaría muy lejos de lo que luego fue el proyecto, ¿no? Ella bueno, después ahora sigue siendo mi editora, ha sido mi editora. Sí, es que qué bonito, joder. O sea, y además tenemos una relación súper bonita y nos llevamos súper bien y nos reímos mucho juntas. Y, o sea, que además es que nos hemos compenetrado muy bien como personas, ¿no? Sí, claro. Pero sí que ella luego después me ha dicho que ella pensaba que no iba a salir. Que no iba, ¿sabes?, a cuajar. Ya. Como que había pensado que al principio le gustaba mucho mi trabajo, pero que no sabía realmente, claro, ella tampoco sabía lo que yo le iba a presentar, o si estábamos en el mismo, ¿no? Tú, sí, en el mismo, claro, la misma vibra. Claro, es lo que tú dices, que al final, bueno, una editora, un editor tienen que estar buscando, ¿no? Pero
pero nunca sabes lo que te puedes encontrar, ¿no? Y la verdad que sí que es muy bonito que arriesgara. A mí eso lo agradezco muchísimo, ¿no? Porque... Sí, porque también hay que decir que no es habitual en España, ¿eh? No es tan habitual. Uh-huh. Sí, no lo sé, pero yo la verdad es que para mí fue como súper bueno que me dieran esa oportunidad de por lo menos poder enseñarle algo o no sé, y lo agradecí mucho y bueno, ella después también me ha dicho que bueno, ella también está muy contenta, ¿no? Claro, porque que salió bien que la sí apuesta. que funciona, que sí que Claro. pasan esas cosas, sí. Hay una cosa que, bueno, yo te digo que sí que es poco habitual, porque hablando en congresos, con muchos editores y demás, la realidad editorial en España que está como muy precaria porque necesitan asegurar ventas a un nivel muy, muy bestia, generalmente arriesgar y hacer una inversión como esta con alguien que no es tan conocido, que no es súper mega influencer. O sea, por eso también me hacía tanta ilusión que vinieras a contar todo esto, porque es que eres un caso muy representativo de que también suceden estas cosas, ¿no? Y que hay que pelear por ello. Porque eso, la mayoría de las veces hacen compraventa de derechos internacionales de libros que ya saben que funcionan fuera. Sí. ¿Sabes? Es que eso es lo más fácil, pero editores de verdad ahí que estén apostando por cantera nacional, digamos, ¿no? Sí. Pues también da mucho gusto y se agradece. Gracias, editora de Lumen. Se llama Lola. Lola. Sí, a ver, yo creo que sí, que es verdad que a veces oír hacia alguien que ya sabes que tiene como una serie de seguidores o gente que leen sus cosas, ¿no? Que a lo mejor muchas veces lo puedes ver en blogs o por redes sociales o lo que sea. Pero yo creo que al final para un editor, una buena editora, un buen editor también para ellos es algo que también les gusta, ¿no? Como descubrir algo nuevo, alguien que le pueda contar algo nuevo, ¿no? Yo creo que es muy gratificante en ambas partes. Sí, porque además tenemos la creencia de que la única manera de acceder a trabajo de proyecto propio, ¿no? O sea, porque en este proyecto tú eres la autora integral, que eso también es todo un temón, porque si ya tenemos síndrome del impostor con ser ilustradores, ¿sabes? Pues ponte a escribir también. Bueno, sí, ya te quieren meter debajo de la cama. Menos mal también imagino que estudiaste lo que estudiaste y también pues eso te dio algo de base y además tú eres muy ratilla de biblioteca porque cuando fui a tu casa, bueno, ahora mismo es que vosotros no lo veis, pero en la entrevista lo veréis, ¿no? Pues la estantería de libros con los 200.000 post-its ahí de todas las investigaciones, no solamente para sacar información de la historia, sino para tú también asegurarte que estabas escribiendo bien, ¿no? Claro, todo esto sale del síndrome del impostor, ¿no? Hombre, algo de por favor, que no me pillen, que no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Entonces, claro, me vuelvo loca, buscando información de todo, apuntándolo todo, me hago 40 libretas, pero todo esto es miedo, o sea, no es otra cosa. Que a mí me guste estar haciendo todo el tiempo, ¿sabes? En la entrevista no lo pudimos sacar, pero para que Ilu fuera capaz de parir sus libros, tuvo que escribir otros 10 libros que no sé... Eso no puede ser. O sea, lo que pasa es que, claro, yo me hago ahí 1000 libretas, no sé qué, me hago 1000 cosas. Y aún así sale el libro y el día que sale me acojono diciendo, buah, no tengo ni idea. Me van a preguntar y no voy a saber responder. Como si yo no me supiera la historia de mi abuela y mía o la de Federico García Lorca que me tiré ahí. Pero bueno, yo qué sé. Bueno. Y por ejemplo, ¿cómo llegó el momento, o sea, cómo fue después de que le mandaras todo ese proyectazo, ¿no? Que te habías estado currando? Bueno, imagino que en esos 3 meses que tú estuviste currando, algún goteo de interacción habría, ¿no? O sea, un poquito de interacción habría para hacerle saber que tú estabas currando, ¿no? Bueno, al principio sí que hubo esa llamada... en la que nada, luego sí que cuando le mandé esto que he hecho un par de páginas en las que solo hablaba de algo de la copla pero ni siquiera aparecía el cambio generacional, hablamos y ella me dijo, bueno, necesitaría una historia y luego me parece que sí que volvimos a hablar, que ya le dije, ya era el enganche de que quería hablar a través de una conversación entre una abuela y una nieta y ahí me dijo, por ahí podemos, eso me podría interesar. Pero ya no volvimos a hablar. Ahí yo o sea, que desapareciste durante 2 meses. Sí, ahí ya cogí yo el hilo. Tenía miedo, en realidad, porque empecé a trabajar como mucho la historia y todo lo que te he dicho que le presenté, que todo eso me lo inventé yo, que lo tenía que presentar, porque yo qué sé.
Ya, Pensé, pero está pues, bien. para que lo Lo que entienda. a ti te gustaría recibir si tú fueras la editora, ¿no? Claro. Mm. Y en ese tiempo no le dije, porque tampoco le tenía nada para mostrarle. Al final yo tampoco quería estar mandándole constantemente porque no tenía Exacto. con ella ningún compromiso. Entonces ya dije, vale, lo que le voy a mandar ya es definitivamente lo que yo quiero hacer. Y si sí, y si no, no. Y entonces tenía también miedo de que se olvidase de mí, porque en realidad es un poco absurdo. En 2 meses un editor está acostumbrado a trabajar con mucho tiempo por delante. 2 meses no es nada, pero Claro, bueno, pero al yo principio tenía... tú no lo sabes, claro. Claro, yo tenía ese miedo y decía, madre mía, se lo tengo que mandar a final de enero, porque si no ya verás, no sé qué. Seguro que yo pensaba que iban a haber 7 personas mandándole una idea de un libro sobre Copla y su abuela. Yo ya pensaba que todo el mundo estaba pensando la misma idea que yo. O sea, así. Dios mío, tía. O sea, ya a nivel de paranoia. Sí, totalmente. Ay, bueno, pero bueno, es que también es gracioso como que los mecanismos que nos creamos para hacernos la presión suficiente para seguir avanzando, darnos prisa, terminar el proyecto y bueno, y sobrevivir a esta experiencia. Normal. Claro, luego cuando le mandé el proyecto, ella me dijo, ¿y todo esto lo has hecho solo en este tiempo, desde la última vez que hablamos? Y yo dije, que no lo esperabas a la semana siguiente. Vale. Vale. Que podía dormir durante estos 2 meses y se me ha olvidado, vaya por Dios. Madre mía. Claro, yo pienso, no sé, tú piensas así que la editora no es una persona, ¿no? Piensas que es algo como un ente superior. No, pero es que la razón también por la que tenía tantas ganas de que contaras todo esto es para romper mitos. O sea, ayer hice un Q&A súper chulo con un montón Lo estaba viendo ahora. ¿Ah, sí? Sí. Pues hay un montón de preguntas, o sea, habían varias preguntas, pues eso, de mitos, ¿no? ¿Es verdad que, por ejemplo, si quiero enfocarme editorial, solo puedo trabajar en digital porque los editores te lo piden todo para antes de ayer y entonces no hay posibilidad de respirar, ni dormir, ni comer? Y es como, por favor, a ver, hay de todo. O sea, claro, no me dio tiempo a responder esas preguntas, pero hay muchos mitos. Sí que hay. Bueno, y entonces, ¿cómo fue la parte ya de me flipa lo que has presentado, por favor, sé mi autora, quieres casarte conmigo y hacer muchos libros? Bueno, pues nada, ya yo le envié aquello y dije, y ya te quedas así como con todos los nervios. Evidentemente pasa una hora, no te contestan y dices tú, me va a mandar un email. Me odian. Va a decir, ¿qué mierda es esta? No, eso una hora después. Y nada, y no me acuerdo cuánto tardó, en un par de días o así. Y me contestó un email súper bonito diciendo, bueno, o sea, me ha encantado lo que me han mandado, estás dentro, o sea, quiero publicar este libro contigo. Y fue tan, no sé, yo me quedé como tan... Claro, porque entonces en ese momento fue cuando de repente dije, ahora lo tengo que hacer. Pues claro, yo no lo tenía, o sea, no, está empezado, claro, pero ahora quedaba muchísimo trabajo. Pues 158 páginas, ¿no? Sí, pues todas las demás. Y luego, bueno, sí que cambió un poquito el guión, claro, ¿no? Y añadí cosas, ya sí que fui hablando un poquito con ella, pero... Eso te iba a preguntar, si ella se metió mucho, ¿no? en orientarte y en hacer equipo contigo para desarrollar el libro, o si fue más todo decisión tuya, los cambios y eso. No sé, o sea, a mí lo que me gusta bueno, por lo menos a mí me ha gustado trabajar con mi editora porque me ha dejado siempre bastante libre de hacer lo que yo quiera, pero sí que es verdad que siempre me he sentido acompañada. Vale, que si tenías cualquier cosa, por supuesto, claro, sí. Qué guay. Y no, lo único, hubo algún momento en que le envié algo y me dijo, oye, pues mira, a lo mejor esta parte a lo mejor la puede ampliar un poquito, o lo que sea, o mira, si tuviéramos unas cuantas páginas más. Y entonces yo ya pensé cómo darle la vuelta un poquito a la historia para ampliar un poco, cosas que a lo mejor me interesaban y que yo a lo mejor me había dejado fuera por el miedo a explayarme demasiado, ¿no? Pero no, la verdad es que no hemos entendido muy bien siempre. Y ese reto de cuando tú crees que tienes algo planteado y ella te sugiere o te pide que le des una vuelta más y tal, ¿en algún momento te bloqueó o tú sentiste que el reto de darle esa vuelta y cambiar las cosas te iba bien? Porque hay gente que siempre tiene mucho miedo a esa parte del feedback, ¿no? Sí, yo creo que nos pasa un poco a todos, ¿no? Porque al final, bueno, es un trabajo en el que tú estás haciendo lo que tú crees que es lo mejor, ¿no? Lo mejor para ti. Entonces, cuando alguien te dice,
un feedback, no negativo, sino a lo mejor, oye, pues mira, a lo mejor esta parte no se entiende, o claro, tú es como que, de repente se te tambalea todo porque dices, yo pensaba que lo estaba haciendo bien, ¿no? Pero yo creo que hay que abrir un poco, como cuando se trabaja en equipo, ¿no? No es igual, pero entender que la otra persona también es una profesional de su campo, ¿no? Ella es una editora profesional, lo que te diga siempre va a ser para mejorar el libro. Y yo había una cosa que sí que tuve siempre presente y una cosa que siempre digo, y es que lo que tienes que intentar hacer es el mejor libro posible. Claro. O sea, y al final hay cosas que a lo mejor... Sola, claro, o sea en equipo. Claro, que funcione, que el libro tiene que funcionar todo entero, o sea, es todo en un bloque. Y a lo mejor hay veces, por ejemplo, en cosas nuestras, era una historia personal. Entonces, si yo me hubiera puesto a hablar de mi abuela, ¿sabes? Podría haber metido 1000 cosas, pero el libro tiene que funcionar, ¿no? Y ahí un editor y una editora sí que saben, ¿no? Claro. ¿Te refieres a que tienes que hablar de todo lo que quieras hablar de una manera que sea para el interés general? Que no sean cosas que para ti sean importantes y ya está, pero que no tengan ninguna trascendencia o interés para los demás. No. Aunque tiene que ser un equilibrio entre todo eso, ¿no? Claro, no ya solo... No porque se tenga que hablar de esto o del otro, eso es completamente libre, pero sí que un poco... tener en cuenta siempre que estás haciendo un libro para ser leído por otros. Claro, a eso. No es un diario personal, ¿no? Al final, esa es la finalidad del libro. Que te tienes que preguntar si lo que estás contando interesa, ¿no? O por qué interesa, ¿no? Y llevarlo qué es lo que puede interesarte a ti, o sea, darle como muchas más vueltas, sobre todo a mí, o sea, trabajar mucho el texto, ¿no? La idea, el concepto, que vayas cerrando todas las preguntas que vas abriendo, que luego las vayas cerrando. Claro. No se te queden cosas cojas, ¿no? Total. Sí, no, porque si no haces un Lost. Y Lost no es bien. Claro, no, que luego la gente se enfada. Queremos. Exacto. Y ya lo que faltaba para el síndrome del impostor ya. Claro. Ay, qué guay. Pues como nos quedan 5 o 10 minutillos, lo que te iba a pedir, porque este tema, o sea, es que es infinito también, ¿no? El que sigas contando cómo desarrollaste el libro, que le ibas presentando, cómo eran esos feedback, etcétera. Bueno, sí que hay una cosa que te quiero preguntar antes de entrar al otro tema, que es ¿en cuánto tiempo desarrollaste el libro completo? Si pactasteis una fecha muy concreta o si fue como bastante libre también, si no había prisa. No, sí, cuando se firma el contrato ya se pacta una fecha, ¿no? Uh-huh. Y el libro, yo tenía como un año y algo para hacerlo, un año y poco, pero luego para presentarlo. Luego, una vez que se presenta el libro, hay como 3 meses o 4 hasta que sale. Y entonces en ese periodo es cuando ya se hacen correcciones. Vale. Claro, en el que ya vas trabajando, pues a lo mejor hay correcciones de texto o bueno, lo que haga falta. Claro. Y ahí trabaja la editorial también contigo. Claro. Sí, a ver, yo quería comentar simplemente por si la gente está escuchando este programa antes de ver la entrevista, que los libros que ha hecho Ilu son muy gordos, ¿vale? Que no es un formato de álbum ilustrado de 17 dobles páginas y demás, ¿no? Son unos tochacos importantes, lo digo porque las fechas, o sea, los tiempos os pueden parecer muy largos y es cierto que son para este formato de libro que es muy tocho, pero luego obviamente para otros tipos de libros se mueven en otros tiempos. Claro, Cosas Nuestras tiene 160 páginas y fue así, y Federico es que iba a ser también de 160 páginas, lo que pasa es que a mí se me fue la chota y entonces lo hice de 360, creo que tiene 340, mío, bueno, una barbaridad. Y ahí se me piró a mí, ¿no? Y lo hice también más o menos en el mismo tiempo, no debería haber sido así, pero bueno, pandemia, en fin. Claro, pero porque tú a lo mejor viste que se te iba y lo propusiste a la editorial, ¿no? Y te dijeron, pues vale, ok, al formato, pero a lo mejor los tiempos pues se quedan, ¿no? No me dijeron, no hablamos de si vamos a cambiar los tiempos. Yo sí que hubo un momento en que porque veía que el libro se me iba de muy largo del formato que habíamos establecido. Entonces ahí sí que envié un email y mandé lo que llevaba hecho y dije, esto es lo que hay. O sea, yo a este libro no le puedo quitar 150 páginas, porque es otro libro. Y entonces, bueno, mi editora ya habló con quien tenía que hablar y dijeron, venga, vamos para adelante. Y yo ahí me comprometí y seguí
Pero ahí sí que, por ejemplo, en un estado normal, sin pandemia, sin locuras en la cabeza... Claro, habrías negociado. Sí. Sí, eso ya no lo puedo hacer más. Ya, sí, porque luego pues pagas ciertos precios que no conviene pagar. Sí, exacto. Claro, por muchas cosas yo también tenía muchas ganas de que saliera Federico, y porque antes, bueno, también ¿no? porque Cosas Nuestras salió justo un mes antes de la pandemia, entonces no había tenido recorrido, entonces yo como que me había quedado un poco con esa espina de ¿sabes? Claro. Sí, total. Bueno, pues lo que te quería comentar para terminar, ¿no? de hablar del proyecto Cosas Nuestras, es en el momento en que te planteo las condiciones, ¿no? En las que ibais a trabajar, el contrato y todo eso, cómo lo sentiste, si tuvisteis que negociar ciertas cosas. También es verdad que como es el primero, pues muchas veces, sobre todo que da mucho yuyu no saber si lo que te están ofreciendo es correcto o no, o qué, ¿no? Bueno, yo me acuerdo que ahí te pedí una mano, ¿no? Que, o sea, te di ahí como un poco más o menos lo que me habían ofrecido, a ver si estaba, porque sí que no tenía una referencia. Yo sí que había publicado un libro anteriormente, pero las condiciones no habían sido las ni las mejores, no, claro. Para nada. Entonces, pero sí que es verdad que yo ya cuando vi aquel contrato del Lumen no me chirriaba, y la verdad es que no, me ofrecieron un buen contrato y en eso muy contenta, sí. Y luego ha ido, mejorando, pero en cuanto a, pues ya estás más afianzada con ellas, ya otra cosa, ¿no? Pero el contrato que me ofrecieron, la verdad es que muy contenta, porque sí que he escuchado de muchos contratos que le han ofrecido a otras personas, a otros ilustradores, los que digo, no. O sea, hay cosas que no se pueden hacer, no deberían de ofrecerlas, la verdad. Sí, porque la putada está en que nos ponen a nosotros la responsabilidad de primero descubrir que eso está mal, que eso es algo que debemos ir sabiendo, ¿no? Como profesionales que vamos a ser de esto, pero luego, siendo los pequeñitos, digamos, los que tenemos poco poder de negociación, el tener que poner ese tema encima de la mesa, que es súper desagradable, y decir que esto que me estás ofreciendo no es de recibo, ¿sabes? Claro. ¿Y qué hacemos con esto? Porque yo quiero hacer el proyecto, pero no así. Claro, y ya no solo en cuestiones de dinero, sino en cuestiones de todo, de derechos, de derechos de reproducción, de tiempos, ¿sabes? Sí, claro. Porque a mí una cosa que me gustó mucho del contrato que te plantearon era que le daban mucha proyección, es decir, al proyecto, que tenían muy en cuenta qué podía pasar si funcionaba bien, si iba saliendo en otros formatos, si luego se vendía en otros países, si luego se hacía como merchandising, recuerdo que habían como muchos apartados en los que preveían ya estas cosas y lo dejaban estipulado. Sí, en una editorial así como el Lumen lo tienen ya todo como muy atado, ¿no? Sí que, no sé, yo confío totalmente porque realmente me han hecho confiar, ¿no? Mucho y he visto como que está todo muy profesional, y es verdad que cuando tú tienes ese miedo de que tú no te ves profesional, aunque lo seas, cuando a ti te viene la otra persona de una manera muy profesional, te da como mucho... Hombre, claro. Te da mucha confianza. Es que yo he visto a veces de alguien que me ha enseñado, oye, este contrato, ¿cómo lo ves? Digo, es que tiene esta falta de ortografía, colega. Ya, tío. Es que no puede ser. Claro, hombre, por favor. Sí. Sí, y la pena es que, por desgracia, es bastante habitual, y que se suma con que en España y Latinoamérica hay como cierta arrogancia por parte de la gente más del sector corporativo y tal, de tú que eres una artistilla de pacotilla que no tienes ni puta idea, que me vas a venir a mí diciendo, sabes, de que mi contrato no está bien. Y oye, la mayoría de los modelos de negocio de la mayoría de las editoriales son bastante insostenibles, o sea que hay que dar por hecho que en general nos vas a encontrar con cosas que no son de recibo, aunque tú hayas tenido la suerte de que no. Yo creo que lo primero es, respetar al otro siempre y respetar su trabajo, si no, ¿qué contrato vas a firmar con alguien que no respeta tu trabajo? Si es que eso ya, y yo creo que eso se ve en el tipo de contratos que se hacen, en cómo están redactados, en las condiciones. Eso es respetar el trabajo del otro. O sea, es que no hay más, es que no somos amigos. Claro, exacto. O sea, es que no te hacen un favor. Claro, es un contrato laboral.
Claro, pero se juega mucho con la ilusión, ¿no? De por fin claro. publicar y demás. Sí, Pero eso sí, hay que atar los totalmente. caballos, gente, hay que atar los caballos. Sí, sí. Podemos vender por cualquier cosa. Bueno, y en un minutito, que yo sé que es difícil, pero supongo que mucha gente estará preguntándose a estas alturas de, sí, vale, muy bien, tú has dedicado 1 año y medio a hacer un libraco, madre, pero seguramente el contrato no te pagaba, o sea, el precio de este proyecto no te financiaba 1 año y medio de vida para poder desarrollar ese proyecto. Entonces, ¿cómo te las apañaste? Bueno, pues yo creo que sí, está el tema de siempre, ¿no? Pues es que, bueno, tienes que diversificar un poco de dónde te viene el dinero y los trabajos, y un poco tú también hacerte tus tiempos, ¿no? Entonces, si eres ilustrador, yo quería ser ilustradora de libros, pero entiendo que tengo que ganar dinero también de otro tipo de trabajos, bien sea encargos de prensa, si es posible, era otra cosa que me gustaba, me han salido algunos, bueno, encargos personales. O bueno, yo llevo 2 años aquí en Madrid y no he trabajado en otra cosa, pero yo en Inglaterra estuve trabajando en hostelería. Mientras yo hice cosas nuestras, yo trabajaba en hostelería también. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta un poco, porque es verdad que vivir de los libros es muy difícil, pero para ilustradores y para autores de novela de ficción. O sea, los libros, Sí, sí. los derechos de autor es complicada la cosa para vivir de eso. Sí, sobre todo eso, que la gente no se piense que... O sea, a ver, lo que está claro es que cualquier editor debería entender que cuando te está proponiendo hacer un libro, con lo que te están proponiendo pagarte, no vas a poder financiarte la vida mientras haces ese libro. Entonces tú vas a tener que tener claro qué fórmula te rebuscas que te funcione a ti para poder sobrellevar ese proyecto y al mismo tiempo la supervivencia, ¿no? Porque hasta que no estás más colocado, ¿no?, en una posición ya con más caché, con más trabajo y tal, pues es difícil. Pero se puede, Claro. también Claro, lo has ese demostrado. tipo de cosas al final, bueno, te van dando ese tipo de trabajo, a lo mejor te dan visibilidad para que te salgan otros trabajos en prensa, en donde sea. Luego es verdad que al tiempo o cuando termina el libro ya vas cobrando royalties. Si tienes otro adelanto de otro libro o de otro trabajo, proyecto como ilustrador, cobras Pues eso y luego te llegan. Claro, entonces ya conforme van entrando trabajos, ya va entrando el dinero como de diferentes fuentes, pero sí que es verdad que al principio es muy difícil, ¿no? Porque claro. Y que está bien que los editores también sean conscientes de esto, ¿no? Cuando te están pidiendo un proyecto, que tú no le puedes entregar un proyecto como si estuvieras viviendo ya a full. Porque los precios que te plantean, o sea, si estuviéramos hablando del mercado estadounidense, donde el mercado es gigantesco y los adelantos que se plantean sí que te pueden financiar la vida durante 6 meses, pues entonces dices, pues vale, pues curro a full en el libro. Pero si no es así, tú lo tienes que hacer un poco también en tus tiempos y en tus términos, ¿no? Que es lo lógico. Sí, aunque bueno, yo creo difícil, los primeros que lo tenemos que tener claro somos nosotros, ¿no? Porque muchas veces nos exigimos unas cosas que a lo mejor no son... O sea, que tienes que contar tu tiempo con tu vida entera, ¿no? Claro. Igual que si tienes un niño o tienes que cuidar de alguien mayor, o, ¿sabes? Al final todas esas cosas las tienes que ir metiendo en tu trabajo, o si tienes que ganar dinero de otra forma, ¿no? Pero bueno, yo creo que siempre hay que intentar, bueno, que te paguen lo mejor posible, por supuesto, y bueno, hacerle también entender a los demás, ¿no? Yo creo que al final un editor, pues si es un buen editor, también se preocupa un poco por saber cuánto tiempo vas a necesitar, cómo vas con el trabajo, cuánto te ofrecen, ¿no? Bueno, yo creo que es su trabajo, ¿no? O sea... Claro. Ilu, pues muchísimas gracias. Nos hemos quedado ya sin tiempo. Seguiría aquí hablando hasta el infinito, preguntándote más cosas. Creo que vas a tener que hacer un taller o algo así en algún momento de cómo se hace un proyecto integral. Ahí te lo dejo. Vale, ya veremos. Le acabo de subir todo el síndrome del impostor. Se lo acabo de ver en la cara. Sí. Bueno, eso es que me subo enseguida. Bueno, pues lo haces con tu amigo el síndrome del impostor al laico, ¿no? Sí. Bueno, pues Bonica, ha sido un placer, muchísimas gracias. Y por favor, si no habéis visto la entrevista, ya estáis tardando. Venga, todo el mundo a YouTube. Un beso, chao. Venga, hasta luego, chao. Bueno. Espero que os haya gustado. Creo que Ilu ha sido súper generosa compartiendo tantísima información. Espero de corazón que se anime a hacer ese taller en algún momento, porque tiene mucho más que contar, mucho que enseñar, que siempre nos da cosica porque creemos que, bueno, pues
pues pues si yo que estoy en mis inicios, que solamente he hecho 2 o 3 libros, ¿qué voy a contarle yo al mundo? Bueno, pues es que siempre tenemos gente por delante y gente por detrás a la que podemos ayudar. Y la gente por delante es la que nos podrá ayudar a nosotros, pero siempre mola retroalimentarse, ¿no? Y valorar lo que llevamos en la mochila hasta el momento. Bueno, pues sin más, os dejo con mi canción favorita, Pat Salem, y me despido. ¡Chao!